Siguiente salto en la naturaleza que los cientificistas, los naturalistas, este tipo de cosmovisión atea, tampoco han sabido responder de qué modo surge gradualmente. Recordáis que ellos piensan que toda la naturaleza surge gradualmente, pero existen esta serie de saltos, como por ejemplo el universo que aparezca de la nada, así de golpe, que no han sabido responder. El hecho de que surja la vida de una materia inerte tampoco han sabido responder adecuadamente. Y existen el tercer salto que os traigo hoy, que sería la aparición de la conciencia. ¿De qué modo? Ya tenemos vida orgánica. Imaginemos, por tener una idea mental, podemos pensar en una lechuga, por ejemplo. Una lechuga es una vida orgánica, ¿verdad? Tiene vida. ¿De qué modo? De la materia orgánica simple surge un tipo de ser que es consciente de su propia existencia. ¿De qué modo surge un ser que además de ser consciente, por lo tanto tiene conciencia, además de ser consciente de que existe en el mundo, es consciente de que existen otras personas, otros seres? Un ser consciente. Veréis que hay un salto muy importante de una lechuga, por poner un ejemplo, a un ser que tiene conciencia de su propia existencia y conciencia de la existencia de otros seres en el mundo. Es algo que, bueno, es muy complejo de explicar. Y los cientificistas, los naturalistas, piensan que la ciencia ha explicado de qué modo surge la conciencia en el ser humano. Pero lo cierto es que no es tan sencillo como ellos lo están proponiendo. Ellos piensan que hay certeza científica de cómo surge la conciencia, pero veréis que cuando rascamos un poquito, el asunto es más complejo de lo que parece y ellos no han sido capaces de responder adecuadamente a esta cuestión. Para que veáis un pequeño ejemplo de la problemática, vamos a leer la cita número 5 que tenéis en vuestra hoja. Que esto también, estas citas también de Thomas Nagel. Como veis, este autor para mí ha sido un fundamento importante porque, siendo ateo, de un modo muy objetivo, él presenta muy bien esta argumentación. Me gusta mucho cómo lo hace él, la verdad. Dice lo siguiente, cita número 5. Hay dudas sobre si la realidad de ámbitos de nuestro mundo, tales como la conciencia, pero también la intencionalidad, el significado, el propósito, el pensamiento y el valor, pueden encontrar significado en un universo que consiste en ese nivel más básico solamente en hechos físicos, aunque sean hechos, aunque sean sofisticados, del tipo mostrado por la ciencia física. No lo entiendo. Es decir, él está diciendo, si quieres ¿qué? Él está diciendo que hay dudas sobre si asuntos como la conciencia o el hecho de que apelemos al significado de las cosas, de una frase incluso, el pensamiento, los valores, es lo que hablábamos antes del hecho de que pensemos que hay cosas que son buenas, cosas que son malas. Hay dudas de que si el evolucionismo es cierto, de que si el cientificismo es cierto, si el mundo es solamente hechos físicos del tipo cae una manzana, realmente la conciencia, si explico todo esto, tiene valor, tiene sentido, se puede explicar. ¿Entiendes lo que quiero, por dónde voy, más o menos? ¿Qué significado puede tener la moralidad, por ejemplo, en un universo que solamente está formado por hechos físicos? Si solamente hay hechos físicos, no hay bueno ni malo. Al final será todo un consenso social. Decidimos lo que es bueno y punto. Pero no se encuentra en el mundo. Como ellos piensan, el cientificismo, el naturalismo, ellos piensan que el universo solamente está formado por física, por materia física, por lo que este hombre llama hechos físicos, pues entonces no hay motivos para pensar en esta moralidad, en estos valores. Se une con el realismo moral, entonces. Efectivamente, exactamente. Y del mismo modo ocurre con la conciencia, que es lo que él está también explicando en esta cita. Al hecho de cómo surge la conciencia en el ser humano, se explica habitualmente de tres posibilidades también distintas. Yo aquí os traigo la forma de explicarlo más habituales que ellos proponen. Luego, si indagamos, habrá muchas.
Pero os percataréis, si indagáis en esto, de que muchas son versiones de estas tres posibilidades que os presento. Y lo mismo con los puntos anteriores de la aparición del universo, etc. Primera explicación, que la tenéis también en vuestra hojita. La conciencia surge de efectos cuánticos. Vemos cómo de nuevo están apelando a una parte de la física que para nosotros es difícil de comprender, para aquellos que no tenemos formación en física teórica. Entonces eso ya nos frena. Pero hay autores que cuando vemos lo que proponen, veremos cómo realmente no están respondiendo a nada. Por ejemplo, hay dos autores concretos, no hace falta que os quedéis con los nombres, pero para que sepáis que lo que estamos diciendo no nos lo estamos inventando, sino que intentamos presentarlo con objetividad y con rigor, ¿no? Hay dos autores, por ejemplo Penrose y Hameroff, que dicen que hay unas subestructuras moleculares, los microtúbulos de las neuronas, aquellos que hayan estudiado esto podrán desarrollarlo más adecuadamente, pero como ejemplo para nosotros nos sirve, que potenciarían los efectos cuánticos y de ahí surgiría una versión ampliada de la mecánica cuántica que explicaría el surgimiento de la conciencia. Claro, aquí primero se está apelando a algo que realmente no se está explicando de un modo preciso y adecuado, y uno podría decir, bueno, es que claro, no tenemos formación en ciencias físicas y por lo tanto no lo estamos comprendiendo. Pero apelan a que en el futuro la ciencia física, esta nueva versión de la mecánica cuántica, explicará el surgimiento de la conciencia. Este argumento de apelar al futuro de la ciencia os lo encontraréis muy habitualmente. Como no sabemos de qué modo se responde a esta cuestión, veréis cómo la ciencia en el futuro lo explicarán y lo mostrarán. Y entonces no habrá dudas. Claro, es muy fácil, cuando uno no puede responder a esta cuestión, apelar al futuro y decir, no, tranquilo, que se explicará. Primero, no hay unos indicios claros de que realmente la ciencia en el futuro vaya a explicar lo que todavía no ha explicado. Eso, empecemos diciendo que es una suposición y que ya hay que tener fe en la ciencia de que lo va a explicar en el futuro. Por lo tanto, ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de una suposición que tú crees por fe. Y por otro lado, yo estoy seguro de que si nosotros apelásemos al futuro para explicar la existencia de Dios, yo creo que no nos lo tomarían como algo válido, ¿verdad? Si yo dijese, no os preocupéis que la teología va a explicar en el futuro, porque estoy seguro, va a explicar en el futuro de qué modo se demuestra la existencia de Dios. O no os preocupéis que las ciencias van a explicar de qué modo existe Dios y de qué modo surgió Dios. Yo estoy seguro que ni uno solo de los cientificistas existentes en este mundo me aceptarían eso como evidencia. Sin embargo, nosotros sí tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Creo que no es adecuado. Segunda posibilidad. Hay quienes dicen que nuestro cuerpo físico es como lo que se llama el hardware de un ordenador, es decir, la parte física del ordenador, y la conciencia sería como el software, ¿no? Que es como los programas del ordenador que se encuentran dentro del ordenador. Y eso explicaría que nosotros tenemos una parte física y una parte mental, que sería esa conciencia. De nuevo vemos que no es una explicación adecuada, por varios motivos. Primeramente que el nombrar a las cosas no las explica. Una cosa es decir que somos como el hardware y el software, es decir, la parte física que podemos tocar de un ordenador, y los programas de dentro, que nosotros ya no podemos tocarlo porque están dentro del ordenador. Y otra cosa es explicar de qué modo ha surgido eso. Así que quedamos con esa idea. Ponerle un nombre a las cosas no es explicarlas. Es decir, bueno, tú eres hardware y tu conciencia es software. Pero ¿de qué modo surge eso? ¿Y de qué modo interacciona ese software y ese hardware? No, explícame eso. A ellos no le están explicando. Aparte, teniendo en cuenta de que la analogía entre un ordenador y un ser humano tampoco tiene por qué ser cierta. Porque estamos hablando a distintos niveles de naturaleza. Una cosa es un ordenador que es materia inerte y otra cosa muy diferente es un ser humano que ha sido formado y que tiene una complejidad que el ordenador realmente no tiene, ¿no?
Y es interesante ver cómo podemos llevar la analogía más lejos, ¿no? Porque nosotros, como seres humanos, aunque nuestra mente es limitada en comparación a un ordenador, limitada cuantitativamente, nosotros no podemos hacer cuentas como hace un ordenador, que le da un teclado y te lo hace. Aunque somos mucho más limitados que un ordenador, sí que somos capaces de hacer tareas muy complejas que un ordenador nunca ha sido capaz de hacer ni hará, como es reconocimiento de personas, reconocimiento de ironía, por ejemplo, cuando una persona dice una ironía, los ordenadores no son capaces de reconocerlo estrictamente. Se trabaja en inteligencia artificial, pero no se ha llegado a un punto, en mi opinión, que nunca se llegará a imitar la mente humana. Todas estas posibilidades surgen a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo a partir de mitad del siglo XX. Por lo tanto, esa idea de que nuestro cuerpo es hardware y nuestra mente es software tampoco es adecuada. Y una última opción, que también es interesante, quizás porque suena muy extraña, pero la verdad que ha sido muy influyente, ha tenido mucha influencia en el mundo del ateísmo. Y es propuesta por uno de los ateos más conocidos del siglo XX y principios del XXI, como es un profesor que se llama Daniel Dennett, que trabaja, es profesor en una de las mejores universidades del mundo, se llama Tufts University, en Estados Unidos. Y Daniel Dennett dice que somos robots. ¿En qué sentido somos robots? Él dice que estamos formados por miles de millones de robots, que serían las células o los cuerpos macrocelulares de los que estamos formando. Esta es una visión evolucionista. Él piensa, ahora vamos a leer una de sus citas, aunque esto lo amplío para que se comprenda la cita. Él piensa que nosotros somos resultado del intento de supervivencia de esas células. Y por eso somos seres tan complejos, porque las células intentan sobrevivir en la selección natural. Y dice lo siguiente, vamos a la cita número 6, en la que Daniel Dennett dice lo siguiente. Dice, pero a menos que haya algún ingrediente secreto en nosotros, que es lo que solían creer los dualistas y los vitalistas, que ambos son filósofos, son escuelas filosóficas. Estamos hechos de robots, o lo que viene a ser lo mismo. Cada uno de nosotros es una colección de billones de máquinas macromoleculares. Y todas ellas descienden, en último extremo, de las macromoléculas con capacidad de duplicarse que hubo en principio. Esa idea de las células que hay una y se separan y se multiplican. De manera que hay cosas hechas con robots que pueden mostrar genuina conciencia. Habida cuenta de que nosotros somos el mejor ejemplo. Claro, él dice, hay cosas hechas con robots que muestran conciencia. Pero de nuevo, ¿de qué modo la interacción entre esos robots, de qué modo la interacción entre esos cuerpos moleculares hace surgir la conciencia? ¿De qué modo un montón de células juntas hacen que un ser como nosotros tenga conciencia de su propia existencia? No está explicándolo. Está diciendo, somos robots y tenemos conciencia, pero no explica de qué modo esa interacción entre las células hace que surja algo parecido a conciencia. Es más, aunque lo tomásemos como una explicación válida, podríamos decir, si eso es cierto, ¿por qué tenemos una conciencia unitaria y no tenemos miles de millones de conciencias distintas? Si estamos hechos de miles de millones de cuerpos moleculares distintos. ¿De qué modo la interacción entre esas moléculas hace que surja una identidad, una sola, que es la que tenemos nosotros, y no miles de millones? Eso es algo que Daniel Dennett no llega a explicar. Os percataréis de que la mayoría de proposiciones que estamos presentando no responden a lo que pretenden. Y aunque el surgimiento de la conciencia, en comparación con el surgimiento del universo y la aparición de la vida, quizá es la idea menos intuitiva, lo cierto es que es la que más muestra los límites de la explicación científica. Porque no se ha aplicado, ni siquiera se tiene atisbo de que se vaya a explicar el surgimiento de la conciencia mediante física, mediante biología, mediante ciencias físicas. Si es cierto
que no se puede explicar mediante la ciencia física, estaríamos llegando muy posiblemente a los límites de la explicación científica, a los límites del naturalismo. Y si encontramos algo que no se puede explicar mediante la ciencia física, entonces estaríamos mostrando que no todo lo que existe se puede tratar mediante la ciencia física, sino que hay cosas que van más allá de los físicos que deben ser explicadas. ¿De qué modo? Bueno, pues veremos de qué modo, ¿no? Si encontramos ese límite, entonces estamos encontrando un hueco por el que entrar y un hueco por el que se puede definir, por el que se puede explicar más bien que hay más cosas aparte de lo físico, hay más cosas aparte de los hechos físicos y más cosas aparte de la materia. Muchos de estos científicos, como Stephen Hawking, como los neodarwinistas, por ejemplo, llegan a cuestiones que están escapando a la ciencia, escapan a la física. Sin percatarse, muchos de ellos llegan a tratar cuestiones filosóficas. Por ejemplo, el problema de las causas que hablamos antes es un problema que ha sido tratado tradicionalmente por la filosofía. O el problema de que de algo inerte surja algo con vida. Eso también es un problema filosófico. ¿Qué ocurre? Que, aunque ellos son científicos, la mayoría apelan a la autoridad en ciencias que tienen para responder a cuestiones que no son científicas. Ese es el caso, por ejemplo, de Stephen Hawking. Stephen Hawking fue un físico brillante, pero a la hora de tratar cuestiones filosóficas, como es la aparición del universo, patina enormemente, ¿no? Y cualquiera que haya estudiado filosofía se percatará de que Stephen Hawking no tiene una buena formación en filosofía. Por lo tanto, vemos cómo ellos utilizan su autoridad científica para responder a cosas que escapan a la física, escapan a la ciencia. Y esa es la cuestión precisamente de la existencia de Dios. Ellos son grandes científicos y utilizan su autoridad científica para responder a si existe Dios. Pero es que la pregunta de si existe Dios atañe a la física, atañe a la ciencia. Yo creo que no, ¿verdad? Porque por el mismo método científico no se puede responder mediante la ciencia a si existe o no existe Dios. Yo quería llegar al punto en el que si seguimos estas argumentaciones vemos cómo acaban en temas filosóficos. Y uno podría decir, estupendo, los científicos no creen en Dios, proponen una cosmovisión atea y acaban en problemas filosóficos. ¿Y qué importa? Porque si vemos a los filósofos del siglo XX y a los filósofos anteriores, XIX, etc., la mayoría son ateos también. Entonces, ¿qué problema hay en acabar en cuestiones filosóficas? Si los filósofos son también ateos. Y es por ello que quería que hablásemos brevemente de algunos de los filósofos más inteligentes que han existido en la historia. Yo creo que podríamos apelar a muchos filósofos que han sido cristianos, a otros muchos filósofos que a lo largo de la historia han sido teístas, como por ejemplo ha habido filósofos judíos y musulmanes. Por ejemplo, tenemos filósofos cristianos a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, tenemos a Descartes, Kant, Leibniz, y especialmente me gusta el caso de Immanuel Kant. Él decía que, y era un ejemplo que me recordaba Eduardo hace unos meses, me decía, bueno, Kant, ¿qué es lo que decía? Él señalaba que la ley moral que hay en su corazón, decía Kant, la ley moral que hay dentro de mí y el cielo estrellado encima de mí me muestra que hay un Dios dentro de mí y un Dios por encima de mí, decía Kant. Y yo creo que él está en lo cierto. O sea, realmente nosotros tenemos conciencia de que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y la Biblia habla de ello. La Biblia habla de que Dios está en el corazón de las personas, ¿verdad? Hay como una semillita. Y también habla del segundo paso que habla Kant, de el cielo estrellado encima de mí. Romanos 1:20, por ejemplo, habla de que la naturaleza muestra la grandeza de Dios. Por lo tanto, nadie tiene excusa para decir que no ha podido conocer a Dios. La naturaleza es un reflejo de esa existencia de Dios.
Creo que ahí Kant dio en el clavo, realmente. A pesar de todo, cuando yo preparaba estos puntos de filosofía, he creído que a vosotros os gustan los retos, estoy seguro, igual que a mí me gustan. Y he pensado que apelar a los filósofos cristianos puede ser demasiado fácil. Apelar a las personas que nos dan la razón puede ser demasiado fácil. Entonces, ¿por qué no vamos a los filósofos ateos que han sembrado la semilla del ateísmo en tantísimas personas posteriores a ellos, ver lo que ellos dicen y ver si encontramos algo que nos apoye a lo que estamos explicando aquí, que es que no se puede mostrar que Dios no existe ni por la ciencia ni por la filosofía. ¿Cuáles son los filósofos que han presentado mayores problemas para el teísmo y para el cristianismo? Yo creo que han sido dos principalmente. Por un lado, David Hume, que es un filósofo del siglo XVII, y por otro lado, Friedrich Nietzsche. Yo creo que Nietzsche es probablemente el filósofo más temido por el cristianismo. Pero también creo que si creemos, como en mi caso, por ejemplo, si creemos en un Dios todopoderoso, no tenemos que temer ni a Nietzsche, ni a Hume, ni a nadie, ¿no? Ni a ningún científico, porque no habrá nada en este mundo que nos muestre que Dios no existe, porque este mundo ha sido creado por Dios. Si Dios es todopoderoso, no importa lo que diga nadie, absolutamente. Porque si eso es cierto, estudiando siempre llegaremos a Dios, ya sea el mundo, ya sea la filosofía, ya sea lo que sea. Otra cosa es la opinión de los hombres, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Vamos a hablar brevemente de David Hume. Él era un filósofo del siglo XVII y él fue el primero quizá no el primero, porque todo viene siempre de algo de antes, pero fue el filósofo más importante que plantó la semilla del ateísmo en otros filósofos, en otros pensadores e incluso en otros científicos. Y él tiene un libro muy interesante que se llama Diálogos sobre la religión natural. Claro, uno dirá, como un filósofo ateo escribe un libro que habla sobre la religión. Bueno, claro, que su idea es responder a si existe Dios o no existe Dios y cómo la gente responde a estas cuestiones. Entonces, él intenta responder si hay un Dios responsable de la creación. Él intenta hablar de la posibilidad de que hablemos de Dios, de que nuestra mente limitada hable del Dios mismo. ¿Y de qué modo lo hace? Él lo que presenta en su libro es un diálogo al estilo de los clásicos. Por ejemplo, Platón escribió muchos diálogos. Los diálogos funcionan del siguiente modo. Hay dos o más interlocutores que van discutiendo en el libro, ¿no? Entonces viene como un diálogo. Tal persona, tal cosa, le responde la siguiente. Y en este libro hay 3 interlocutores. Uno de ellos es el que guía la conversación un poco, ¿no? Ese no tiene demasiada importancia para nosotros hoy. El segundo tiene una posición cristiana, una posición teísta. Y el tercero es la opinión de Hume, es la visión atea. El que es cristiano tiene un nombre que lo llama Cleantes. Habitualmente se le ponía el nombre griego clásico, ¿no? Y Cleantes, en este diálogo, cuando está explicando que todo parece indicar que es un Dios, pero pone un ejemplo que estoy seguro que muchos de vosotros habéis escuchado, que es el ejemplo del reloj del reloj en la arena de la playa. ¿Qué dice este ejemplo? Dice lo siguiente: si nosotros vamos andando por la arena de la playa, aquí en esta maravillosa ciudad de Cádiz, que tanto me gusta, si vamos por la playa andando y nos encontramos un reloj en la arena, lo más habitual es que pensemos, lo más racional, lo más normal es que pensemos que ha habido un responsable de la creación de ese reloj, ¿verdad? Nadie piensa que ese reloj ha surgido por azar. Él dice lo siguiente, este tal Cleantes. Dice, es evidente que hay un orden en el mundo. Dice, y este orden puede venir de 2 causas.
Este orden, por ejemplo, el hecho de que haya un reloj. O viene de una mente creadora y ordenadora, o el orden viene de la materia misma. Dice, en el caso de que el orden venga de la materia, tiene que haber como un principio de ordenación, lo llama él, mediante el cual la materia se autoordene y haga que aparezca un reloj en la arena. Él dice, responde a esta cuestión, o la explica, según la cita número 7 que tenía en vuestra hoja, que la vamos a leer. Cita número 7 dice lo siguiente. Dice, las piedras, la madera y el hierro, dejados a merced de las inclinaciones que les son propias, jamás podrían organizarse de por sí hasta el extremo de constituirse, por ejemplo, en una casa. Observamos, sin embargo, que existen las casas, los barcos, los relojes y una serie numerosa de productos artificiales que, de hecho, obedecen a un plan mental. Y del mismo modo, inferimos que debe de haber una mente ordenadora del mundo que haga que existan estas cosas. Claro, esto apoya nuestra visión, ¿verdad? Pero Hume no se queda aquí. Y con el otro interlocutor, que lo llamó Filón, de nuevo un nombre griego, presenta sus contraargumentaciones a la posibilidad de que exista una mente creadora. Él propone dos posibilidades. La primera es el problema de las causas del que ya hemos hablado. Si hay una mente creadora, ¿cuál es la causa de esa mente creadora? Bueno, nosotros como cristianos, lo cierto es que no tenemos mayor problema con ese problema de las causas, aunque es muy interesante estudiarlo y tratarlo. Pero como creemos en un Dios todopoderoso, no tenemos mayor problema en concebir un Dios cuya causa es Él mismo, cuya causa es su propia creación. Él se autocrea, digamos. Pero sí que presenta este interlocutor Filón una argumentación que también habréis escuchado, estoy seguro, y que creo que es un mayor reto para nosotros. Y lo encontramos en la cita número 8. Vamos a leer la cita número 8. Esta es la opinión de Hume. Dice lo siguiente. De existir, ¿no? De existir una mente creadora, dice: si existe el mal en el mundo, o el artífice del universo es benevolente, pero incapaz de impedir el mal, o es todopoderoso, en cuyo caso debemos hacerle responsable del mal que él pudo haber evitado. La argumentación aquí es sencilla. O Dios puede quitar el mal del mundo y no quiere quitar ese mal, por lo tanto no será un Dios bueno, o no puede quitar el mal del mundo y entonces no es un Dios todopoderoso. Esta argumentación yo me la encontré incluso en Facebook, en imágenes estas que se suelen compartir, en la que viene esta argumentación y se dice, por lo tanto Dios no existe. Es una muestra de la no existencia de Dios. Y esta argumentación, bueno, es interesante ver cómo no la inventa Hume, sino que ya viene de un filósofo griego, que era Epicuro, que vive entre los siglos IV y III a.C. O sea que esta idea es bastante antigua. Ahora bien, si en lugar de coger esta argumentación y decir esto muestra que Dios no existe, si seguimos leyendo lo que Hume dice, veremos cómo él no está presentando esta argumentación como una prueba de que Dios o no es bueno o no es todopoderoso, sino que está presentando esta argumentación para demostrar la limitación de la razón humana para responder a este tipo de cuestiones, que es muy diferente, ¿verdad? No es lo mismo decir esta argumentación, por lo tanto, Dios no existe, que decir esta argumentación, por lo tanto, no somos capaces de responder a esta cuestión. No somos capaces de comprender con nuestras mentes limitadas cómo se puede responder a esta cuestión. No somos capaces de comprender con nuestras mentes limitadas por qué hay mal en el mundo cuando existe un Dios soberano, ¿verdad? Yo, en ese aspecto, creo que es cierto que nuestras mentes son limitadas y hay muchas cuestiones que nos gustaría comprender, como es esta, pero que no somos capaces de responder al 100%. Tenemos indicios, la Biblia nos habla de esos indicios. Y ha habido muchísimos filósofos, muchísimos pensadores que han escrito sobre esta cuestión. Pero
no es una muestra de la inexistencia de Dios, no es una muestra de que Dios no sea bueno, y tampoco es una muestra de que Dios no sea todopoderoso, sino más bien es una muestra de nuestras limitaciones como seres humanos para comprender lo que ocurre en este mundo creado por Dios. Todo esto viniendo de uno de los principales autores ateos de la historia, como es David Hume. Por ello yo creo que si incluso él mismo nos está mostrando que somos limitados, nos está apoyando nuestra idea. Yo no soy capaz de responder ni de comprender adecuadamente esta cuestión. Eso es algo que incluso yo le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Pero eso es una muestra también de que siempre hay un paso que se debe dar por fe. Si todo se respondiese racionalmente, mediante argumentaciones racionales, entonces el cristianismo no se aceptaría por fe, ¿no? Sería por razón. Y sin embargo vemos muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de que el cristianismo, la salvación, por gracia, digamos que todo esto se acepta por fe, no hay un argumento racional para ello. Eso quería traerlo respecto a Hume, la imposibilidad de la razón humana para responder a estas cuestiones tan complicadas. Pero nos queda, ya por último, Friedrich Nietzsche. Voy a tratarlo también brevemente porque el tiempo no nos permite más, de hecho no sé si estoy ya fuera de tiempo. Pero vamos a ver de un modo sencillo cómo él explica su principal teoría. Y veréis cómo se puede entender sencillamente y a veces se presenta mucho más complicado de lo que es. Para comenzar esta argumentación, quiero mostraros lo que decía Dostoyevsky. Dostoyevsky fue un escritor ruso. En una obra que se llama Los hermanos Karamazov, él explica que si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Por qué? Porque para los cristianos, para el cristianismo, Dios es la guía, no solamente en la moralidad, sino también en la razón. Dios es quien da lo que se llama inteligibilidad al mundo. Es decir, si el mundo es inteligible, si el mundo es conocible, si nosotros podemos conocer el mundo, es gracias a Dios, a que existe Dios que ha puesto orden, a que existe Dios que ha dado razón al ser humano, una capacidad racional para conocer el mundo. Eso lo decía John Lennox. Él decía, yo hago ciencia porque creo en Dios. Dios es el que me permite hacer ciencia. Ahora bien, si no hay Dios, todo esto es permitido. Si no hay Dios, no hay una moralidad. La pregunta se reduce a, ¿existe un Dios? Nosotros decimos que sí, que existe un Dios. Friedrich Nietzsche dice, Dios ha muerto. Es la famosa frase que él señala en sus obras. Hay varias obras que tratan esta cuestión. Así habló Zaratustra, más allá del bien y del mal, genealogía de la moral, el Ecce Homo, que es una de sus últimas obras. Pero en definitiva su teoría se encuentra en todas estas obras y podemos encontrar trozos de ella en sus obras. Él era filólogo, su formación era de filología clásica, latín, griego. Él no tenía una formación en filosofía pura, pero al final pasó a la historia de la filosofía. Y digo que él era filólogo porque si atendéis alguna de sus obras, y por eso no he puesto ninguna cita directa de él escribe de un modo muy narrativo. Él no escribe como las citas anteriores, sino que escribe como si estuviera haciendo narrativa, literatura. Y por ello hay que acudir a sus textos y hacer un esfuerzo interpretable. Él dice, Dios ha muerto. ¿No os parece curioso que no diga Dios no existe, sino que diga Dios ha muerto? El hecho de que diga Dios ha muerto significa que ha estado vivo, ¿verdad? Ha existido o ha estado antes, ¿no? Bueno, aquí no vamos a ser ingenuos. Realmente Nietzsche piensa que Dios no existe. Nietzsche piensa que Dios es un cuento para que nos portemos bien y por las noches durmamos con la conciencia tranquila. Eso es lo que él piensa. Pero también piensa que el Dios que ha muerto es el Dios de la razón, en el sentido de que Dios fue, según él, una invención humana.
una invención del ser humano para eso, para que nos portemos bien y para que tengamos nuestras conciencias tranquilas. Cuando Nietzsche dice que Dios no ha muerto, habla de que cuando el ser humano, según él, se percata de que Dios no existe, se libera de ese corsé que nos aprieta, de ese corsé de tener que dar cuenta a otro ser de lo que hacemos y de lo que no hacemos. De ese corsé de tener que dar cuenta a un ser superior a nosotros. Y él dice, hay una serie de transformaciones que el ser humano por las que el ser humano debe pasar cuando se percata que Dios no existe o que Dios ha muerto, que es la frase que él utiliza. Esto es lo que se llama las transformaciones del espíritu. Todo esto suena muy abstracto, pero veréis cómo es sencillo de comprender y cómo todo esto ha calado en la sociedad. Y es lo que habitualmente encontramos entre nuestros amigos, en las películas, en las series de televisión, en todos lados. Así que quedaos conmigo en estos ejemplos, veréis cómo todo esto lo encontramos habitualmente. Él dice que primero el ser humano es como un camello, como un animal de carga, como un burro. Bueno, él utiliza el ejemplo del camello. Nosotros en España podríamos hablar del ejemplo del burro, ¿no? El camello o el burro lleva su carga a todos lados. La carga es la cultura tradicional, dice Nietzsche, que incluye el cristianismo, y lleva encima de sí, este ser humano, este camello, la carga de la culpa, de una moralidad que no es capaz de cumplir. Y por supuesto lleva la carga sin rechistar, sin decir lo más mínimo, como los animales de carga, ¿verdad? Nietzsche dice que cuando el ser humano se percata de que Dios no existe, se libera de la carga, dice él. Y de camello pasa a convertirse en un león, dice él. El león es un ser feroz, ¿verdad? Es un ser que con sus garras impide que nadie le ponga ninguna carga encima suya. Esto sería lo que él explica de que el ser humano pasa al nihilismo, ¿no? Que sería esa rabia en contra de la tradición, de las normas, de la moralidad que otros le impongan, etc. Pero dice Nietzsche que este león no es el último estadio por el que el ser humano tiene que pasar, porque él dice que el poder del león se concentra, se enfoca en esa rabia por rechazar la carga que antes se le ha impuesto. Por lo tanto, dice que debe de haber un tercer estadio, que sería el último. Él dice que el león debería convertirse como en un niño. Los que tenéis niños, o los que habéis tenido niños, sabréis que el niño, cuando juega en la absoluta libertad. Él crea sus propias normas. Él crea su propio entorno. Para el niño, en su juego, está bien lo que está bien. Y no hay ni que explicarlo, ¿verdad? Y está mal lo que está mal. Y punto. Y el niño juega en esa libertad. Según Nietzsche, ese juego del niño es el sí a la vida y el aceptar la vida tal y como te viene. El sí al vitalismo. Y ese es el punto en el que el ser humano debe llegar, al que el ser humano debe llegar, según Nietzsche. Estoy seguro que esto os sonará. Uno hace lo que bien le parezca y ya está. Y eso es lo que se nos muestra en la sociedad. Uno hará bien si le parece que está bien, ¿no? Será bueno lo que a uno le parezca que está bien. Y será malo si a ti te parece que está mal, pues entonces está mal. Tú no tienes que dar cuenta a nadie. ¿Te parecerá verdadero? Pues entonces es verdadero. Si algo te parece falso, entonces es falso. ¿Por qué atender a lo que digan otras personas? Estas ideas de Nietzsche, que parecen muy, por supuesto, filosóficas y muy alejadas de la realidad, que es un camello, que es un león, que es un niño, realmente han permeado la sociedad. Y hoy día, a los chicos que están en el instituto, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, les parecerá bien lo que les parecerá bien, y ellos no tienen que dar cuenta absolutamente a nadie. Y esa es la vida que tenemos que vivir, ¿no? Vive la vida porque dura 4 días y punto. Y por eso es importante que atendamos a lo que han dicho estas personas, porque quizás nos dan la pista sobre cómo entender esto a la luz de Dios.
es muy interesante ver cómo, cuando Nietzsche dice que tenemos que ser como ese niño, que por cierto no lo he dicho, pero ese niño sería la figura de lo que se llama el superhombre. El superhombre sería ese ser que crea su propio entorno. El superhombre sería ese ser que crea su moralidad y que no tiene que dar cuenta a nadie. Que lo que elija está bien y punto. Y no tiene que atender ni siquiera a un consenso social. Es muy interesante ver cómo cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto y que tenemos que llegar a este ser que crea su propio entorno, no solamente se refiere a la moralidad, se refiere también a la razón. Él dice que la razón humana mostrará que es verdadero una cosa u otra según tu propia elección, porque tú creas tu propio entorno. Y por tanto la razón no es necesariamente una cosa u otra, es arbitraria, es decir, es a elección de uno mismo. Como si te diesen un menú y tú eliges del menú la verdad que tú quieras. Es muy interesante ver cómo en esas verdades y en esa creación de tu propio entorno se incluye la razón. Y la razón incluye la razón científica. Ahora es verdad lo que tú quieras. Entonces no hay una razón absoluta, ¿verdad? ¿Por qué atender a esa razón absoluta científica a la que atienden y que defienden los científicos? ¿No se percatan estos científicos de que algunos de los pensadores más brillantes que han existido nunca han ridiculizado esa razón que están defendiendo? Por ejemplo, esto lo señala un autor español que se llama Miguel de Unamuno, que muchos conoceréis. Miguel de Unamuno. Él escribe una obra que, bajo mi punto de vista, es la mejor obra de narrativa universal después del Quijote. Y esta obra a la que me refiero se llama Niebla, escrita por Miguel de Unamuno. Y él, en el prólogo, el prólogo escrito por él mismo también, dice: si hay quienes se burlan de Dios, ¿por qué no hemos de burlarnos de la razón y de la ciencia? Nosotros, como cristianos, creemos en la razón porque creemos en Dios. Creemos que hay una razón porque hay un Dios que ha estimado qué es la razón. Hay un Dios que nos dice qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno y qué es malo. Pero desde esta posición atea, ellos creen en la razón sin creer en qué razón están creyendo, porque esa razón no tiene fundamento. Si la razón humana es a elección nuestra, es como un menú en el que nosotros elegimos, no existe una razón absoluta. Por lo tanto, ellos están yendo en contra de su propia razón. Por supuesto, ellos no van a aceptarlo así tal y como le estamos proponiendo. Ellos buscan y desean que haya una razón absoluta a la que ellos apelen y digan: mira, este es el motivo, esto es lo bueno, esto es lo verdadero, lo que dice la ciencia. Pero realmente, aunque desean que haya una razón, si no hay un fundamento y una mente ordenadora en el cosmos, no tienen motivo por el cual decir esto es verdadero y esto es falso. Yo creo, bajo mi punto de vista, que ese ateísmo, por llamarlo de algún modo, ese ateísmo racional, realmente es un sustituto de Dios. Es un sustituto de la locura en el mundo. Claro, si no hay un Dios, en verdad en el mundo podría ser una locura, un absurdo. La existencia sería un absurdo total y cada uno vivir la vida como mejor le parezca y punto, ¿no? Pero esa racionalidad que ellos proponen es un sustituto de ese sinsentido de la existencia. Realmente lo que los cientificistas y los naturalistas han estado proponiendo, que es esa razón, ellos creen que les libera de Dios, pero realmente lo que está es atándole en su propio juego. Lo que está es delatando la falta de racionalidad que están proponiendo. ¿Se entiende esa idea por dónde va el asunto? Si no hay Dios, entonces ni siquiera puedes tener pretensión de que haya una verdad, porque todo queda a elección del propio ser humano. Por lo tanto, si no hay un Dios, yo creo que Nietzsche tiene razón. Si no hay un Dios, entonces que cada uno cree su propio entorno, que cada persona cree su propia moralidad y que a cada uno le parezca bien lo que le parezca bien y punto.
Ahora, ¿y si existe un Dios? Entonces, ¿qué hacemos, no? Yo creo, ya para terminar, y para responder a las cuestiones que queremos proponer al principio, si la ciencia y la filosofía responden a la cuestión de Dios, primeramente creo que la ciencia no responde a la cuestión de Dios por su propia metodología. Al atenerse al método científico, no puede responder la ciencia a aquello que trasciende a lo físico. Y Dios no pensamos que es físico, Dios trasciende la física. Por lo tanto, la ciencia no responde a la cuestión de Dios. Si bien, sí es cierto que da indicios, no de que Dios no exista, sino de que parece indicar que hay algo, hay un creador que debe estar detrás de esos saltos en la naturaleza que hemos tratado. Y del mismo modo, la filosofía tampoco es capaz de responder a la cuestión de Dios de un modo estricto. La filosofía, del mismo modo, da indicios. Y yo creo que con Nietzsche hemos dado la clave. En Nietzsche hay dos posibilidades. O hay un Dios, o entonces cada uno elige su propio entorno. Si cada uno elige su propio entorno, elige también su propia razón. Y yo aquí quiero sacar a colación de nuevo la frase de C.S. Lewis, que él decía: si mediante la razón llegas a la imposibilidad de la razón, entonces ese argumento es inválido desde el principio, porque ha sido alcanzado mediante la razón. Y esa es la segunda posibilidad de Nietzsche. Nietzsche, mediante su argumento, está llegando a la imposibilidad de la razón. Por lo tanto, debe ser autocontradictorio. Si Nietzsche está negando la razón porque la razón debe ser elección de cada uno, ¿por qué él pretende tener pretensión de verdad, ¿no? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, queda una posibilidad, que es que Dios existe, ¿no? No podemos mostrarlo de un modo estricto al 100%, pero si estudiamos ciencia, si estudiamos filosofía, todo parece indicar que debe de haber un Dios detrás de este mundo. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias, y tenemos un tiempecito, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tenemos, pero un tiempecito de preguntas. 15 minutos. 15 minutitos. Para cuestiones tan sencillas. Y si tenéis preguntas o si hay algo que no haya quedado claro, por algún motivo o por otro, pues aprovechad y podemos aclararlo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo aquí 2 puntos que quisiera decir, que son maneras de vista mías propias. Entonces quisiera saber su opinión, pues. Porque tú dijiste que ¿por qué existe el mal? O sea, que hay esa duda de por qué existe el mal si existe Dios. Entonces yo lo que pienso es, bueno, si nosotros imaginamos un mundo ideal, donde nadie peca, donde todo va a ser lo correcto, no existiría amor. ¿Por qué surge el amor? Porque si tú haces algo mal, yo tengo que perdonarte a ti, y eso es amor, ¿verdad? Y en Romanos 5:8 habla la Biblia que dice: pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si nosotros nos comportamos siempre bien, si nosotros siempre hiciéramos el bien, no haría falta ni siquiera el sacrificio de Cristo para morir por nosotros y perdonar nuestros pecados, porque no estamos pecando. Entonces, ¿por qué permite Dios el mal? Para demostrarnos a nosotros que nos ama. O sea, Dios es amor, y por lo tanto, si nosotros pecamos, con el amor que Él tiene, nos perdona y demuestra que Dios es amor, pues, y que existe el amor. Entonces, ese es mi punto de vista, pues. O sea, no somos robots, no somos siempre el bien. Entonces, Dios permite que hagamos el mal para demostrar que Él es amor, ¿no? Que nos ama. Y el segundo punto, que tú dijiste del origen de la conciencia. Para mí, se originó la conciencia cuando Adán y Eva pecan en el Génesis. Comen del árbol del fruto y dice que ese árbol era el árbol del bien y del mal, y que a partir de ahí se le abrieron los ojos. Entonces, para mí, en ese momento fue donde surge la conciencia en los seres humanos. Mauro te está poniendo como abogado del diablo. Sí, ahora pasamos, voy a responder brevemente y ahora pasamos a la siguiente pregunta. Y bueno, lo primero, pues agradezco un montón la cita de Romano, porque creo que es muy adecuada y lo explica muy bien, ¿no?
así que te lo agradezco. Y respecto a la conciencia, sí es cierto que aquí habría una diferencia quizá de terminología, porque según entiendo, cuando Adán y Eva toman del fruto, ¿verdad? De algo, toman conciencia de pecado, ¿no? Ellos ya, en el sentido de que se percatan que están desnudos, ya se tapan, etc. Pero ellos ya eran seres conscientes, ¿no? De hecho, ellos eran conscientes de la existencia de uno de otro y de la existencia de Dios incluso, ¿no? Entonces quizás es un distinto nivel de conciencia, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, en ese momento ellos toman conciencia de que bueno, hicieron mal, efectivamente. Pero la conciencia a la que yo me refería era más digamos, de saber que existimos. de tener conciencia, exactamente, de tener conciencia de nuestra propia existencia, que es algo propio de los seres vivos, ¿no? Incluso, bueno, sí, de los seres humanos, ¿no? Yo te agradezco tu comentario. Sí. Bueno, yo tengo un montón de cosas que decir, voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Lo primero es que yo nunca he entendido por qué si yo no los ateos, si no creen en Dios, tratan de probar de que Dios no existe. Si es que yo no creo en algo, yo no tengo por qué probarle al mundo entero de que no existe. ¿Y por qué nosotros, bueno, creyendo en Dios, tratamos de probar de que Él existe? Porque al final es para qué voy a probar que Él existe si ya Él existe, punto. Eso jamás lo he entendido, ¿verdad? Pero bueno. Lo otro es, déjame hablar un momentito. Lo otro es que, ya se me perdió el libro, sobre todo lo que iba a decir. Si no, Sí, se me fue todo. si te acuerdas más tarde, volvemos y hacer la pregunta. Ok. Bueno, es una buena pregunta, una muy buena pregunta la que haces. Aquí en el contexto que estamos de iglesia, yo creo que se puede comprender fácilmente el motivo por el cual hacemos estas cosas, ¿no? Este tipo de charlas, por ejemplo, habitualmente se le llama apologética, ¿no? Que sería como la defensa del pensamiento cristiano. Y tiene razón, si en verdad, ¿para qué, no? O sea, Dios no necesita que demostremos su existencia, Dios es todopoderoso, ¿no? Ni siquiera nos necesita a nosotros. Tal y como yo veo la apologética, y aquí me baso en José de Segovia, que es un pastor de Madrid, que ha tratado tangencialmente estas cuestiones, creo que para mí es una influencia muy importante. Él ha señalado, y yo estoy de acuerdo, en que la apologética es un paso previo a la evangelización. ¿En qué sentido? En que ayuda a las personas a descubrir que quizás hay más allá en estos campos de la ciencia y de la filosofía, más de lo que en principio se habían cuestionado, ¿no? Muchas de estas personas ateas ya dicen, ¿no? Que creer en Dios es que eso es algo irracional y es de personas sin inteligencia y es para personas emocionalmente débiles. Y claro, todo esto, este tipo de charlas lo que intenta mostrar es que no es así, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, hay muchísimos premios Nobel que han sido cristianos y entonces decir que son tontos, pues la verdad sería difícil de mantener, ¿no? Esa es un poco la idea, intentar ser un paso previo a la evangelización, ¿no? ¿Tenías también una pregunta? No. Sí. Si luego te acuerdas, volvemos a... Sí. Que no he entendido lo de la causa de Dios. Porque llegó un momento en el que dijiste que Dios es su propia causa y por lo que se autocrea, y entonces me actuó el sentido arácnido y me acordé de que el universo no se autocrea. Así que llegué a un... Claro, la diferencia, muy buena pregunta. La diferencia entre el universo que se autocrea y Dios es que Dios es un agente, es decir, Dios tiene poder de elección él mismo, es un sujeto, por decirlo de algún modo. Y un sujeto tiene elecciones propias, tiene una finalidad y puede mantenerla por sí mismo. Ahora bien, el universo no es un agente, no es un sujeto, es materia. El universo no puede tener la finalidad de crearse a sí mismo, porque el universo no tiene finalidad sin un Dios. Sin embargo, Dios, al ser un sujeto, por explicarlo de algún modo, al ser un sujeto y además ser todopoderoso, Él sí tiene la capacidad de autocrearse, de ser su propia causa.
Pero el universo no puede decidir nada. El universo son hechos físicos, leyes de la naturaleza, que no puede tener elección ninguna. ¿Se entiende, no, la diferencia? Sí. Que Dios tiene consciencia y el universo no. Efectivamente. Sí. Si Dios se autocrea antes de que se crease, no tenía conciencia. Entonces, ¿cómo se va a autocrear? Buena pregunta. Claro, aquí quizá la cuestión sería, creo que es una pregunta muy inteligente. Yo creo que la cuestión sería la concepción que nosotros tenemos del tiempo, ¿no? Creemos, esto no es algo que podamos saber con seguridad, ¿no? Pero creemos que Dios se encuentra fuera del tiempo, ¿no? Cuando la Biblia habla de que para Dios un día es 1000 años y 1000 años es un día, eso parece indicar que el tiempo es relativo para Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la creación del universo, por ejemplo, nosotros funcionamos mentalmente así, ¿no? Es decir, primero hubo un punto cero y luego otro punto en el que Dios se tuvo que haber creado, ¿no? Pero no sabemos explicar de qué modo Dios se autocrea, en qué momento se autocrea, porque no hay un tiempo de referencia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No sé si se entiende un poco la forma de explicarlo, que sin duda sería mi culpa porque es difícil de explicar, ¿no? Pero ¿sí? ¿Responde eso a tu pregunta? ¿No? Dímelo otra vez la pregunta, a ver si me ordeno yo la pregunta. Si Dios tiene conciencia y se puede autocrear, Sí. si antes de que algo se cree no tiene conciencia, es como se crea cuando tiene conciencia, Ajá. si antes no tiene conciencia, ¿cómo se puede crear? Claro, vale. Lo que ocurre es que Dios, al autocrearse, bueno, entendemos que ya se crea con conciencia, ¿no? Aquí la cuestión también sería ver si creemos en el paradigma de la evolución, ¿no? Claro, bajo mi punto de vista, ahora paso a vosotros, bajo mi punto de vista, el paradigma de la evolución no es cierto, al menos no es cierto tal y como lo presentan los neodarwinistas. Es decir, que Dios, cuando crea al ser humano, lo crea ya con conciencia. ¿Me explico? Cuando Dios crea a los animales, no los crea gradualmente, es decir, bajo mi punto de vista. No es que exista materia inerte y de repente le surja luego la conciencia y luego, ¿me explico? Sino que Dios ya nos crea con conciencia. Por lo tanto, Dios, yo creo que cuando Él se autocrea, ya se crea con conciencia. No pasa por esos grados, primero en materia, luego es vida y luego ya es vida consciente. Todo eso teniendo en cuenta que estamos en un grado temporal que no podemos medir con nuestra mente. Porque O nosotros sea, no estamos... es la respuesta. Hombre, nunca podemos saber, nunca podemos saber al 100% todo. Y eso ocurre, sí, un momentito. Perdona que te interrumpa, yo creo que la respuesta para ella podemos resumir en una frase: Dios es eterno. Y Dios fue quien creó el tiempo. Entonces, entre que Dios es eterno y fue el que creó el tiempo, cuando tú estés arriba, tú lo preguntas de nuevo a Él, porque nosotros no sabemos la respuesta. La respuesta es que no es decir. Yo, por decir algo, porque digo, yo lo explico a través de la palabra, porque de otra manera no lo podría explicar. La palabra dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Que Dios no se creó porque Él existía siempre, siempre ha existido. Y todo lo creado y todo lo que ha venido después ha venido porque le ha dado la gana a Él, vamos, que no hay más explicación, porque Él quería que eso existiera. Y ya está, y no hay más preguntas ni más nada, porque aquí no podemos aceptar las cosas a menos, que es lo que dice la palabra. Por eso nosotros no nos podemos hacer preguntas como científicos, porque la ciencia tiene un límite. Es lo mismo que si te pones a contar del 1 a qué número termina, porque nunca terminan los números, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la ciencia tiene un límite, porque los seres humanos estamos limitados, pero Dios no tiene ese límite, y por lo tanto, si no está limitado, la única forma de nosotros poder entender a Dios como existencia es por la fe. Si yo tengo fe, ¿y por qué viene la fe? Pues la fe me la da Dios a mí,
¿Y cómo pruebo yo esa fe? Pues la fe la pruebo por muchas cosas que te ocurren durante tu vida. Si tú ves cosas que tú dices, esto no puede ser, como no sea que alguien me está oyendo y está respondiendo a mis preguntas. Si yo, por ejemplo, tengo un problema o una circunstancia, digamos, adversa o una circunstancia que no puedo ser capaz de llegar a ella o alcanzarla, tú, en esa desesperación, porque el ser humano necesita desesperación para ir a clamar a Dios, cuando tú llegas a ese anhelo y ese deseo de clamar a Dios, entonces es cuando hay algo que se mueve y tú comprendes que ese algo no sale de ti, sino que viene hacia ti para decirte, por aquí tienes que hacer esto. Y de esa manera vas a salir de esta circunstancia. Es lo que yo considero. Sí, Nada más. Yo creo que eso puede ayudar, sí, un segundito, yo creo que eso puede ayudar a la comprensión, ¿no? de tu pregunta, pero una pequeña aclaración es que yo creo que, claro, nosotros intentamos conocer todas estas cuestiones, ¿no? Intentamos responder y uno al final dice, bueno, pero entonces ¿hubo Big Bang o no hubo Big Bang? Bueno, pero hubo evolución, bueno, ¿de qué modo surgió Dios, por ejemplo? Al final no podemos conocer estas cosas al 100%, ¿no? Lo conocemos por indicios, ¿no? Pensamos que, bueno, parece que la naturaleza indica que tal cosa, parece que tal, ¿no? Y si es cierto la evolución, pues hay un montón de problemas que no han sido respondidos. Si es cierto el Big Bang, que bueno, físicamente hay ciertos indicios, bueno, pues hay ciertas cosas que se dan por certeras pero que no han sido explicadas, ¿no? Entonces yo creo que eso quizás te podría responder a, bueno, entonces no lo sabemos, ¿no? Ciertamente no lo sabemos, pero todo parece indicar que va por este sitio, no sé si me explico, ¿no? Bueno, voy a pasar a... Sí, Una... he levantado por aquí, y tú quieres volver a tu primera pregunta, ¿verdad? Miriam, me gustaría pedir perdón por haberte metido en el problema de las causas. Ah, no. Para nada, es un problema que se estudia en filosofía y yo lo he estudiado, ¿no? Es mucho más complejo y es un tema muy, muy, muy interesante. De hecho, Aristóteles habla de 4 causas diferentes, pero bueno, un tema que no nos da tiempo. Pero no te preocupes porque, de hecho, vuestras preguntas nos ayudan a todos a comprender la complejidad de esta cuestión, ¿no? Así que al contrario, te lo agradezco. ¿Sí? Solo una cosa, cuando se habla de ciencia y cientifismo, estamos pensando que la mayoría de los científicos son ateos, y no es cierto. La mayoría son cristianos. Y precisamente lo que pasa es que la Iglesia, nosotros, hacemos poca, ¿cómo te diría yo? Poca propaganda de lo que dicen los cristianos y nos intensificamos nuestra vista sobre los que dicen lo contrario. Creo que perdemos el tiempo en ese sentido. Deberíamos ir a los que dicen, aunque sea de eso de buscar la razón para nosotros satisfacernos y todo eso, pero no es realidad. Y sobre lo que ha dicho Amanda, podría quizás intentarse explicar, no es fácil, el presente continuo de Dios. Dios es siempre presente, no es antes, ahora y después, sino es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo y las mismas cosas. O sea, si queremos entender, que no es fácil, que Dios tiene un presente continuo, que siempre está en presente, no podemos decir que Dios se dejó de hacer, o hizo lo uno, o hizo lo otro. Lo está haciendo en el mismo momento. Claro, está. Ah, sí. Sí. Sí, yo nuevamente. Bueno, yo no me llamaría científica del todo porque, pues no, pero al final pues he tenido la oportunidad de estudiar un poquito sobre lo que es evolutivo y todo lo demás, porque al final soy bióloga, ¿no? Que me encanta mucho lo de evolución y lo de selección natural, porque es que nos da un enlace en general de que todos estamos unidos, ¿no? Nuestro ADN, nuestra creación está unida toda, y la verdad es que me encanta. Pero una de las cosas pues que vi cuando estudiaba evolutiva, era la forma como mi querido profesor nos ponía, nos retaba a que al final del curso pues no íbamos a creer en Dios, nos iba a poner en duda nuestras creencias, pero al final del curso pues la ciencia, como tal lo has dicho, no ha podido resolver de dónde venimos, ¿verdad?
tenemos un montón de teorías, tenemos un montón de principios, pero al final como seres humanos no hemos podido recrear la vida que ya existe y que para mí Dios ha creado, porque al final siempre hablamos de una fuerza. Hay una fuerza, hay una fuerza. Pues yo al final del curso lo que me metía en la cabeza es que esa fuerza es Dios. Porque es que no tenemos explicación. Nosotros como seres humanos no tenemos explicación. Y volvemos a la pregunta que hizo, que a la final pues, ¿cómo vamos a explicar si Dios tuvo conciencia o no antes de si pues se creó? No hay manera de explicar. Siempre vamos a tener como una laguna, una pregunta. Porque no, como seres humanos no hemos encontrado la respuesta. Así es, sí, todo. Que fue un descaro de decir que Dios está muerto, me decir Dios no existe. Yo creo que lo mató y todos decían, hemos matado a Dios, ¿no? Era algo curioso, pero la reflexión que él hace es algo que lo vemos a lo largo de todos los siglos. O sea, el superhombre. Hoy en día todos somos superhombres realmente, incluso aún cuando seamos cristianos, ¿eh? O sea, porque nos consideramos dioses. Yo creo que yo puedo abortar en mi cuerpo porque yo decido que decido abortar. Soy superhombre, ¿no? Si yo decido la eutanasia, soy un superhombre, o sea, estoy decidiendo yo sobre la vida de otra persona o de mí mismo. Entonces creo que es una reflexión muy buena la que hace, porque de hecho cuando vamos a los puentes dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea que no, Nietzsche no había inventado nada nuevo. Pues la verdad que, no sé, esto me lo llevo para reflexionar un poco, porque superhombre soy, empezando por mí, la sociedad hoy en día es un reflejo de ese superhombre. Muchas gracias. Y si alguna vez, bueno, si queréis apuntar mi contacto, pues ahora lo pongo aquí en la pizarra. ¿Estáis puestos? Lo puse, ¿no? Vale, perfecto. Pues esa vez se me había olvidado, pero ahí tenéis mi correo electrónico y si hay algo que luego lo miráis y no os ha quedado muy claro, escribidme y os lo podemos ver a través de email. Muchísimas gracias.